buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Néstor Raúl Sánchez Sánchez. Yo soy asesor de seguridad y salud en el trabajo de la empresa People Trainer Consultores. Y al día de hoy vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con los trastornos musculoesqueléticos. En otras palabras, lo que queremos hacer con esta videoconferencia es que empecemos a prevenir los trastornos musculoesqueléticos en los puestos de trabajo. ¿Por qué es importante esta capacitación o por qué es importante tener en cuenta este proceso? Porque en todas las actividades que realizamos siempre vamos a ver involucrado la parte osteomuscular, lo que son músculos, tendones, nervios, entre otros. Entonces es importante que para que prevengamos enfermedades o incluso accidentes, coloquemos en práctica lo que vamos a ver el día de hoy. Así que el día de hoy vamos a estar haciendo un tema que es muy importante para ustedes y para nosotros para evitar enfermedades y lesiones osteomusculares. Empecemos entonces. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los trastornos musculoesqueléticos nos estamos refiriendo a todas aquellas lesiones y síntomas que afectan el sistema osteomuscular, pero también que afectan su estructura. Y cuando hablamos de estructura estamos hablando de lo que tiene que ver o lo que está relacionado con los huesos, los músculos, las articulaciones, los nervios, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos. ¿Qué nos damos cuenta entonces? Que con esta información o con esta primera información nos damos cuenta que todo nuestro cuerpo está sometido a algún tipo de posibilidad o está sometido a riesgos que nos pueden generar algún tipo de enfermedad. Ya sea desde el movimiento más leve, que es el de teclear, mover mouse, hasta el movimiento más grueso, como es levantar cargas, peso o mantener unas actividades que nuestro cuerpo, las extremidades superiores, están siempre por encima de nuestros hombros. Entonces es importante tener en cuenta que estas enfermedades o los trastornos musculoesqueléticos se presentan a causa de los trabajos que realizamos, de los esfuerzos que realizamos y de los esfuerzos repetitivos. Cuando se habla del trabajo hablamos de la calidad, la cantidad, incluso las actividades que realizamos en el trabajo. Cuando hablamos de los esfuerzos súbitos estamos hablando de aquellos esfuerzos que son accidentales o sobreesfuerzos. ¿Cuáles son esos esfuerzos accidentales? Cuando en algún momento, un ejemplo es que vamos a levantar algún tipo de carga que supera nuestra capacidad y puede generar algún tipo de lesión inminente. Y cuando hablamos de sobreesfuerzo es que muchas veces sobreesforzamos nuestro cuerpo o vamos por encima de la capacidad que tiene nuestro cuerpo y eso también puede generar en algún momento este tipo de trastorno musculoesquelético. Y cuando hablamos de lo que tiene que ver con esfuerzos repetitivos, estamos hablando que esto puede causar lo que se llaman trastornos traumáticos acumulados. ¿Qué son los trastornos traumáticos acumulados? Son aquellos trastornos que por tanto tiempo desarrollaron una actividad, que por mucho tiempo que estamos haciendo el mismo movimiento, ejemplo, el teclear, el utilizar el mouse, estar en la misma posición sentados, posiciones prolongadas, lo que pasa es que con el tiempo eso va acumulándose en nuestro cuerpo y va causando algún tipo de sintomatología. Entonces, en otras palabras, los trastornos musculoesqueléticos son esas lesiones y esos síntomas que se presentan en diferentes partes de nuestro cuerpo que por lo general los sentimos mucho, que puede ser en la espalda, ¿sí? Puede ser en el cuello, puede ser en los hombros o en las extremidades y que esto puede generar dolores leves hasta enfermedades graves. Cuando hablamos, y ahorita que estábamos hablando de los esfuerzos repetitivos y hablábamos de los trastornos traumáticos acumulados, eso se puede manifestar en diferentes formas. Por ejemplo, cuando afecta a la espalda aparece un dolor lumbar y esto es por el trabajo que realizamos. Básicamente, esto generalmente se presenta cuando se hace manejo o manipulación manual de carga y cuando estamos en posiciones prolongadas, cuando estamos por ejemplo en nuestra silla, cuando en el caso de los guardas de seguridad que se la pasan mucho tiempo en pie, cuando tenemos que mantener o hacer algún tipo de inclinación de nuestro cuerpo, entonces hay que mirar el puesto de trabajo debido a que muchas veces nuestro puesto de trabajo, nuestro computador está mal ubicado y tenemos que estar con nuestra cerviz o con nuestra cabeza inclinada y eso genera el dolor de cervical. O muchas veces tenemos que hacer algunos movimientos de girar nuestro tronco porque nuestro puesto de trabajo tiene aquellos elementos en mala posición o mal ubicados. Entonces va a generar un dolor lumbar. Cuando se habla de los trastornos acumulativos o cuando se habla de los tendones, estamos hablando de que es una irritación y una inflamación de los tendones.
y aparece lo que es una tendinitis. Por lo general, muchas veces a los que trabajamos en oficina o hacemos algún tipo de movimientos aparece una tendinitis en esta parte de aquí que es por el movimiento, por la fuerza que hacemos, se llama epicondilitis, ¿vale? También aparecen algunas tendinitis o aparece lo que se llama tenosinovitis, que puede ser que es la inflamaciones cuando se presenta estos trastornos en los tendones aparecen inflamaciones, lo que son en las manos, en la muñeca, en el codo y en el hombro, como les decía ahorita, la epicondilitis. Muy bien. Igual, también se puede presentar estos trastornos acumulativos en la parte de los nervios, cuando aparece la compresión de nervios, ¿sí? El más característico o el más común es el que se conoce como la enfermedad de túnel carpiano, ¿sí? Debido a que el nervio que va dentro de los dos huesos, ¿sí? Que se comunica con la muñeca, con los huesos de la muñeca, lo que hace es que aparece una compresión debido a que hacemos demasiado movimiento o no utilizamos los elementos ergonómicos necesarios e indispensables, y eso aparece una inflamación del túnel carpiano. Y cuando hablamos de trastornos acumulativos en la parte del sistema circulatorio, pues básicamente este se va a presentar más que todo en aquellas personas que usan herramientas que generan algún tipo de vibración. ¿Listo? Y se puede presentar también en aquellas personas que por su labor tienen que mantener su posición o la posición de sus miembros, ¿sí? Por encima de la altura de los hombros. Entonces van a estar sujetando, tienen que estar cogiendo, tienen que estar sosteniendo cosas. Entonces eso se va a presentar, estos trastornos acumulativos. ¿Listo? Existen cinco trastornos más comunes en el ser humano, ¿vale? Se los voy a presentar con el fin de que reconozcamos si usted en algún momento llega a sentir alguna molestia y podamos discernir o podamos mirar por qué es, porque primero que todo los trastornos musculoesqueléticos se pueden presentar por múltiples situaciones, diferentes factores de riesgo, pero algo sí es cierto es que esto nos va a permitir en algún momento poder determinar de dónde y cuál puede ser la causa o una de las tantas múltiples causas o de las tantas causas que puede generar este trastorno musculoesquelético. El primero que se va a presentar, o es el más común, es la tendinitis, ¿sí? Y es lo que tiene que ver con el mango rotador. Es el dolor que se siente en la parte del hombro. ¿Por qué? Por una inflamación de los tendones de los músculos del hombro, especialmente la que se conoce como el manguito de los rotadores. Y suele generarse por la sobrecarga de los tendones, generada por el movimiento, por los movimientos que hacemos frecuentemente en nuestra parte laboral, lo que es levantar, cargar, girar, ¿sí? O muchas veces cuando hacemos un sobreesfuerzo, ¿sí? Movimiento repetitivo, esto nos puede generar esta tendinitis del manguito rotador. La segunda de las más conocidas, se la nombré anteriormente, es la epicondilitis, y es que la epicondilitis básicamente se conoce como la inflamación o se conoce como el codo del tenista, ¿vale? Es una lesión que se produce por el esfuerzo repetitivo o por los movimientos que hacemos, que lo que hace es que va a inflamar, ¿sí? La cara externa del codo. Entonces eso se llama epicondilitis. Otra de las más comunes es lo que se llama el síndrome del túnel carpiano. También tuve la posibilidad de explicárselo anteriormente, y es la compresión del nervio mediano, ¿sí? A su paso por la muñeca a nivel interior de nuestro túnel carpiano, y ese se presenta básicamente por movimientos repetitivos, por presión que se puede hacer por cuando utilizamos el mouse. Bueno, existen muchas acciones que pueden generar esta inflamación, pero básicamente las personas que están trabajando en oficina puede ser una de esas. Otra de los trastornos musculoesqueléticos que se presenta en nosotros es la lumbalgia, ¿sí? Y esta básicamente la conocemos la mayoría, o todos lo conocemos, que se trata de una contractura dolorosa y persistente de los músculos que se encuentran en la parte baja de la espalda. ¿Listo? Concretamente en lo que es la zona lumbar, y esta por lo general se presenta cuando hacemos mal uso o utilizamos mal nuestro cuerpo para levantar alguna carga. También puede ser que se presente por las malas posturas que tenemos cuando estamos sentados, pero por lo general aparece como un dolor en la parte baja de la espalda. Otra de y la última que es muy común, es el síndrome cervical por tensión, que esta se presenta básicamente en la parte del cuello,
Y eso tiene que ver mucho porque muchas veces cuando nosotros estamos haciendo trabajos de oficina, en este caso, lo que hacemos es que mantenemos una mala posición, no una posición ergonómica. Y eso lo que va a hacer es que pues va a ver que el cuello se va a ver y los músculos que comprenden el cuello se va a ver tensionados y por ende va a aparecer ese dolor o esa molestia en la parte del cuello. Ya sabemos entonces qué son los trastornos musculoesqueléticos, también ya conocimos cuáles son esos principales factores o cuáles son esos factores que pueden desencadenar esos trastornos musculoesqueléticos. Incluso les nombré cinco de los principales trastornos musculoesqueléticos que puede tener el ser humano. Pero, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la causa de los trastornos musculoesqueléticos? ¿Cuál es el origen? ¿Vale? Y es importante tener en cuenta porque es que no va a haber un origen, puede ser varios y de hecho pueden haber algunos combinados que van desde su forma o sus características fisiológicas hasta la organización, la actividad que realizan, pero hoy vamos a centrarnos básicamente por lo general de dónde radican y quiero que estemos muy atentos porque es importante que nosotros como trabajadores empecemos a ver de dónde radican porque así mismo podemos hacer un control de los diferentes riesgos, ¿vale? Entonces, la mayoría de los trastornos musculoesqueléticos están relacionados, ya se los ha dicho anteriormente, con el trabajo que desarrollamos con el tiempo, ¿sí? Los movimientos repetitivos, las posturas prolongadas, el manejo de cargas. Entonces, todo ese trabajo que llevamos haciendo dentro de la oficina, de hecho, hay personas que pueden llevar 15 años haciendo la misma actividad, 15 años trabajando enfrente a un computador, 15 años con mala postura, 15 años en posiciones prolongadas. Esto va a generar estos trastornos musculoesqueléticos. Entonces, el primero es básicamente, y vuelvo y se lo digo, ya lo habíamos hablado anteriormente, tiene que ver con el trabajo que desarrollamos. Importante, ya se los había dicho también, es que no tiene una sola causa y la mayoría tiene que ver con los resultados de la combinación de varios factores de riesgo. ¿Listo? ¿Cuáles son esos factores de riesgos o qué son esos factores de riesgos? Pues los vamos a ver ya a continuación, pero es importante saber que esos factores de riesgo son las condiciones que pueden generar o que están presentes en nuestra parte laboral, ¿listo? Que pueden generar un riesgo o la probabilidad de aparición de un daño para nosotros. En este caso, pues tenemos lo que son los factores de riesgo físico, ergonómicos, organizativos, psicosociales y los factores individuales. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando vamos a hablar de los factores de riesgo que pueden generar las enfermedades o los trastornos musculoesqueléticos, están los físicos, ¿sí? Que básicamente los físicos tienen que ver con temperatura, ruido, calor. Los ergonómicos, que son los que tienen que ver con la postura, con la tarea, con la repetición, con el manejo de cargas. El organizativo, que tiene que ver con las cargas laborales, con los turnos, con la presión. Lo psicosocial, que tiene que ver con la parte de la psiquis, lo mental, ¿listo? Incluso la recompensa. Y los factores individuales que tienen que ver ya con nuestra contextura física, con cómo somos, cómo estamos. Entonces, que nuestra edad, que nuestra morfología, que la capacidad que tengo de levantar, que la capacidad que tengo para hacer movimientos repetitivos, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta que estos factores son los que pueden generar o los que generan esos trastornos musculoesqueléticos. Ya se lo había dicho anteriormente, cuando hablamos de los factores de riesgo, estamos hablando de una condición de trabajo que cuando esta se presenta, ¿listo? O cuando supera cierta magnitud, si es cuantificable, o cuando les digo cuantificable es cuando supera la capacidad del trabajador, pues lo que hace es que eleva significativamente la probabilidad de aparición de algún daño. En otras palabras, estas son situaciones potenciales de riesgo. Y dentro de las situaciones potenciales de riesgo que causan los desórdenes musculoesqueléticos, lo hemos nombrado anteriormente, la manipulación manual de carga, los movimientos repetitivos y posturas inconfortables y prolongadas. Ojo con la palabra inconfortables. ¿Listo? Vamos a estarla desarrollando y es básicamente importante tenerla en cuenta porque es que una postura inconfortable es que usted sabe que no le genera confort. ¿Sí? Y si a usted una postura no le está generando confort, es hora de que usted empiece a hacer una organización de su puesto de trabajo, una organización de su computador, una organización de la altura de su monitor, una organización de su silla si no es ergonómica y una organización de los elementos que usted tiene en su escritorio.
debido a que los que más utilizamos deben estar más cerca, no tan lejos, para evitar lo que les decía ahorita, las extensiones musculares de la parte superior, y así poder generar o garantizar que no vamos a tener ninguno de estos trastornos musculoesqueléticos. Empecemos hablando entonces, vamos a empezar a hablar de los factores de riesgo. Vamos a empezar a mencionar cuáles son esas características de los diferentes factores de riesgo. Entonces empecemos hablando del factor de riesgo físico y biomecánico. ¿Listo? Importante tener en cuenta que dentro de este factor físico y biomecánico, lo que genera las enfermedades o lo que genera esos trastornos musculoesqueléticos, y lo que le estoy diciendo es para que usted determine cuál de estas acciones realiza usted y que puede usted darse cuenta que está expuesto ante estas circunstancias. Entonces, lo primero es la manipulación de cargas, ¿listo? Especialmente lo que es flexionar o girar el cuerpo. Y la manipulación de cargas cuando nosotros tenemos que levantar peso, ¿listo? Muchas veces en la oficina uno puede pensar, no, pero es que yo no levanto peso, literalmente yo hago trabajos de oficina, pero pueden existir otras actividades como el archivo, como bajar carpetas, bajar documentación, sacar archivo de la caja, que por lo general están en la parte superior, ¿listo? Y hacer esos movimientos, en ocasiones espacios o utilizamos escaleras o elementos para poder subirnos que no son confortables o no son aceptables en cuanto a la prevención. Tenemos que hacer giro de cintura y bajar esos elementos. Entonces, muchas veces el hecho de que dentro de tus trabajos o dentro de tus actividades principales no aparezca la parte de manejo o manipulación manual de carga, muchas veces lo hacemos, o en ocasiones cuando queremos organizar oficina, ¿listo? Que no es parte de nuestro, o no está implícito en nuestras actividades, pero sí las trabajamos. Entonces es importante tener en cuenta que eso es un factor importante, ¿listo? Es un factor importantísimo. Otro de los factores importantes que lo que hace dentro de la parte física y biomecánica a destacar son los movimientos repetitivos o enérgicos. Esos movimientos repetitivos tienen que ver mucho porque eso hace una acumulación, ¿sí? Una acumulación de carga en nuestro cuerpo. Entonces ya depende de la parte que usemos. Por ejemplo, si utilizamos el mouse, utilizamos el teclado, pues estamos haciendo primero una aplicación de fuerza para poder nosotros escribir o para poder manejar el mouse. No estamos hablando de una aplicación de fuerza extrema, pero siempre estamos haciendo un movimiento con una aplicación de fuerza. Muchas veces también estos movimientos repetitivos o enérgicos también se ve afectado o afecta cuando nosotros tenemos que hacer una amplitud de movimientos. ¿Qué es una amplitud de movimientos? Cuando tenemos que estirarnos para poder alcanzar los objetos. Y se los decía, es importante organizar nuestro escritorio, nuestro sitio de trabajo de una forma ergonómica, y que las herramientas que más vamos a utilizar sean las que más utilizamos a diario, sean las que estén más cerca de nuestro cuerpo para evitar esa amplitud de movimiento. Y otra cosa que es fundamental tener en cuenta, y pues se llama movimientos repetitivos, es porque los movimientos que realizamos definitivamente superan la capacidad que tenemos, ¿vale? Muchas veces hacemos demasiados movimientos en pocos minutos o en pocos segundos, porque realmente eso se mide en segundos, y estamos aumentando la carga tensional o la carga muscular. Otra de las cosas que también afecta dentro de la parte física y biomecánica o ergonómica es la parte de las posturas forzadas y estáticas. ¿Cuáles son las posturas forzadas? Cuando se tiene que estar en una postura sentado mucho tiempo y aparece un tipo de carga. Son dos tipos de carga, la dinámica y la estática. La dinámica, cuando hacemos muchos movimientos que nos sentimos cansados, en este caso pues el gimnasio, un ejemplo. Vamos al gimnasio, hacemos mucha repetición de piernas, brazos, no sé, glúteos, abdomen, y lo que genera es que aparece una carga, un cansancio en la parte del cuerpo. De hecho, es una de las formas más fáciles de evidenciar una especie, aunque no lo es, una especie de trastorno musculoesquelético, es cuando vamos al gimnasio y al otro día aparece el dolor de las repeticiones y el sobreesfuerzo que hicimos, ¿vale? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la carga estática, la carga dinámica, pero aparece una carga que es la carga estática, y es que muchas veces cuando estamos en la posición sentados o estamos en nuestro escritorio, en nuestra oficina, duramos mucho tiempo sentados, y esto lo que genera es que a pesar de que no hayamos hecho esos movimientos repetitivos, a pesar de que no hayamos hecho alguna actividad física, terminamos la jornada de trabajo cansados, como si realmente hubiéramos cargado un peso, y es porque nuestros músculos empiezan a tener esa carga estática, y por lo general genera una tensión. Otro de estos factores son las vibraciones y la mala iluminación del entorno de trabajo o las temperaturas bajas.
¿vale? Muchas veces en nuestras oficinas colocamos los aires acondicionados muy bajos y eso también puede generar algún tipo de molestia musculoesquelética. Realizar el trabajo a un ritmo muy rápido, ¿sí? Y aparece lo que son el número de repeticiones. Muchas veces la carga laboral, ¿sí? Nos exige que tengamos que estar esforzándonos o tengamos que estar realizando la actividad, pero bajo la presión o los factores psicosociales lo que hace es que esta presión se aumenta y tenemos que cumplir con cosas. Entonces, básicamente, muchas veces eso se nos duplica los movimientos. Una posición sentada o erguida durante mucho tiempo sin cambiar de postura, entonces también nos va a generar trastornos musculoesqueléticos o es un factor de riesgo por la incomodidad de la postura, por el tiempo que permanecemos sentados, porque muchas veces hacemos un sobreesfuerzo para poder estar bien o poder terminar la actividad independiente de cómo nosotros estemos ubicados. Y por último, un factor es la ausencia de pausas o gimnasia laboral o pausas activas, como usted lo quiera llamar, porque las pausas activas lo que hace es que ayuda a destensionar algunas partes de nuestro cuerpo, que son las que más utilizamos. Y un error muy grande es creer que una de las pausas activas es ir a la cafetería, comer algo, decir, hablar con tu compañero. Y realmente lo que se debe buscar en esas pausas es que nuestro cuerpo se pueda destensionar, ¿sí? Por lo general, la parte que más utilizamos. Entonces, por ejemplo, si estamos utilizando el tronco superior porque realmente nosotros hacemos mucho trabajo de oficina, pues hacer las pausas activas es un factor prioritario para evitar esos trastornos musculoesqueléticos. Si estás mucho tiempo sentado, ¿sí? Más de 2 horas, tu jornada laboral es de 4 horas y estás sentado, pues es bueno que saques tu pausa activa para hacer movimientos de la parte superior o lumbar. Evitar que esa acumulación de energía, ya sea de esa carga estática, nos haga algún tipo de dolencia. Entonces es importante también tener en cuenta que es sumamente necesario realizar las pausas activas. Y ustedes como organización o nosotros como organización tenemos que tener esto muy claro, ¿vale? Porque lo que buscamos es prevenir enfermedades osteomusculares. Entonces es importante que empecemos a gestionar esas pausas activas. Y ojo con esto, porque es que las pausas activas tienen que ver con el autocuidado. Si es bien que somos nosotros como empresa los que buscamos que ustedes mejoren, también es cierto que es su responsabilidad y esa responsabilidad está dentro de la política de seguridad y salud en el trabajo, dentro de los roles y las responsabilidades que en algún momento se les socializa a ustedes en una inducción o en una reinducción, donde se da cuenta que usted es responsable de su salud y eso se llama autocuidado. Muy bien, continuamos entonces. Ya hablamos de los factores de riesgo físicos y hablamos de los factores de riesgo ergonómicos. Básicamente o rápidamente los factores de físico ya se le había dicho que tenían que ver con vibración, con luz, con ruido, con temperaturas, que lo tomamos y lo tocamos. Y lo ergonómico con las posturas, el manejo de manipulación de cargas y los esfuerzos. Hablamos entonces ahorita de otro factor de riesgo que es lo organizativo y lo psicosocial. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué lo psicosocial se ve afectado o por qué me puede afectar a mí dentro de la parte de movimientos repetitivos? Y es porque muchas veces la desmotivación, la baja satisfacción laboral genera que nosotros hagamos movimientos incluso sin pensar o, por qué no decirlo, nos desmotivamos a realizar las actividades. Entonces muchas veces esto lo que hace es que baja nuestros estados emocionales y esto puede generar algún tipo de sintomatología. Recuerde que básicamente muchas personas se enferman más con una capacidad emocional baja que los que por lo general tienen una capacidad de afrontar situaciones. Entonces, empecemos hablando de esos factores de riesgo, ¿listo? Estos factores de riesgo organizacionales y psicosociales tenemos las altas exigencias del trabajo y la baja autonomía. Importante, ¿por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que cuando tenemos exigencia de trabajo, lo que hace es que nos exigen y hay un trabajo acumulado, ¿sí? Y básicamente uno de los errores más grandes que tienen las organizaciones, y hay que decirlo, es que muchas veces llaman incluso a trabajadores que están en tiempo libre, ¿sí? Para que realicen actividades, o muchas veces llegan a su casa a realizar actividades, y esto lo que genera es que puede generar esos trastornos musculoesqueléticos. La falta de descanso
Importantísimo el no poder cambiar de posturas en el trabajo, el no poder pararse a realizar elongación del cuerpo, el no poder pararse a realizar las pausas activas es un factor importantísimo a tener en cuenta. Realizar trabajo a gran velocidad, consecuencia de instrucciones de los jefes que nos exigen, y se lo había dicho anteriormente, muchas veces nos presionan para poder realizar este trabajo lo más pronto posible, entonces es importante tener en cuenta que esto también nos afecta. Cuando tenemos que o estamos sometidos a jornadas de trabajo muy largas o por turnos, cuando hay intimidación, acoso y la discriminación en el trabajo también lo puede generar, y la baja insatisfacción laboral, como se los mencionaba anteriormente. En otras palabras, los trastornos musculoesqueléticos, si ustedes se dan cuenta, no está asociado solamente a movimientos repetitivos, ni siquiera solamente a manejo de cargas. Aparecen otros factores, como son los psicológicos, como son las cargas laborales, como son incluso las condiciones organizacionales. Y es importante mencionarlo porque aquí surge un punto fundamental. ¿Cómo está la organización? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está trabajando la organización? ¿Cómo está trabajando lo psicosocial? ¿Cómo está trabajando la parte de la desconexión laboral? Ojo que hay una norma o una ley que es la ley de desconexión laboral. ¿Y qué quiere decir esa ley? Es necesario tenerlo en cuenta. Es que cuando usted sale de su trabajo, usted literalmente salió de trabajar, ¿vale? Y ese es su tiempo de descanso, su tiempo de familia, su tiempo de hacer deporte, su tiempo de pasarla con su esposo, y esa ley cobija absolutamente a todos. Muy bien, entonces ya hablamos de los factores de riesgo físicos, ergonómicos, hablamos de los factores de riesgos organizacionales y hablamos también de los factores de riesgo psicosociales. Hablemos ahora del último factor, que es el factor de riesgo organizativo. Hablemos ahorita de los factores de riesgo individuales, ¿vale? Y es importante tener en cuenta que los factores de riesgo individuales, que es el último, es que este tiene que ver mucho con los antecedentes médicos de nuestros trabajadores o de nuestros colaboradores, con su antecedente médico, ¿vale? Tiene que ver con su capacidad física, tiene que ver con el estilo de vida y los hábitos que usted tiene, por ejemplo, hacer ejercicio, fumar. Entonces, si usted es una persona que tiene hábitos, digamos, no negativos, porque eso es relativo, para usted puede que no sea malo fumar, para otra persona sí, pero hábitos que pueden generar algún tipo de situación en su cuerpo, en este caso como fumar, consumir alcohol, no hacer ejercicio, alimentarse mal, pues es cierto que usted se va a ver sometido y su cuerpo va a tener menos capacidad de afrontar algunos de estos tipos de factores de riesgo, como movimientos repetitivos, no va a ser capaz de manejar cargas, no va a ser capaz incluso de mantener una postura que le ayude, entonces es propenso. Igual, ¿sí? Con la capacidad física, lo que tiene que ver con la anatomía de nuestro cuerpo, la capacidad que tenemos de levantar carga, la capacidad que tenemos de hacer movimientos repetitivos, nuestra edad, ¿vale? Entonces son cosas que son fundamentales. Mira, algo que se me olvidaba decirles a ustedes en cuanto a los factores de riesgo organizacionales y psicosociales, se me olvidaba decirlo, por lo general, todos los factores psicosociales y organizativos, especialmente cuando se combinan con los riesgos físicos, que vienen siendo con temperatura, con la parte de manejo de vibración, ¿sí? Todo eso, pueden producir estrés, angustia, ansiedad y otras reacciones que a la vez aumentan el riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos. Se los había dicho, la parte psicoemocional o psicosocial es un factor muy importante en nosotros como trabajadores y para afrontar diferentes situaciones, diferentes acciones o diferentes actividades dentro de la organización. Hablemos entonces ahora de un plan preventivo, un plan que tenemos que desarrollar nosotros para mejorar o por lo menos para evitar que nos enfermemos o evitar esos trastornos musculoesqueléticos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer para trabajar o intervenir esos trastornos musculoesqueléticos en una organización es evaluar los riesgos. Se va a hacer una evaluación de riesgos. Entonces, por ejemplo, si usted es de oficina, debemos suponer que el factor ergonómico, que el factor de movimientos repetitivos, posturas prolongadas, va a ser un factor determinante en nosotros. Si usted es una persona que tiene que hacer, por ejemplo, trabajos pesados como levantar, llevar, entonces debemos suponer que dentro de la evaluación de riesgo, lo primero que vamos a tener en cuenta es que va a ser un factor determinante la manipulación de cargas.
Entonces lo primero que vamos a hacer es que usted debe reconocer cuáles son sus factores de riesgo. Ya se los habíamos nombrado anteriormente, entonces reconocer esos factores de riesgo me va a llevar a saber a qué estoy expuesto y ahí empezar a hacer un plan para trabajar. Y empecemos a generar ese plan, una lista de medidas. Entonces dentro de las principales, pues se las voy a nombrar ahorita, pero por lo menos las pausas activas, por lo menos los tiempos de descanso, por lo menos desconexión laboral. Entonces es importante que tenga en cuenta esto. Y algo fundamental es que nosotros como trabajadores estamos obligados a participar de todas las actividades, entonces actividades semanas de la salud, exámenes médicos ocupacionales, la parte de evaluaciones también de parte clínica de nosotros cuando sintamos algunas o presentemos alguna sintomatología. Otra de las cosas es hacer formación y educación, formarnos sobre esos trastornos, mirar cómo esos trastornos están afectando para nosotros, así poder crear esas medidas preventivas. Evitar peligros y riesgos concretos. Entonces, si usted se da cuenta que usted tiene que descargar porque usted es de archivo una caja pesada y no lo puede hacer sola porque pesa, pues es necesario buscar ya sea ayudas mecánicas o incluso ayuda de otras personas para que lo podamos hacer. Otra de las cosas es que usted debe realizarse revisiones médicas periódicas. Si usted llega a sentir, de hecho, debería ser normal que nosotros realicemos exámenes cada 6 meses, ¿sí? Y no solamente los exámenes que nos están enviando la organización, sino no esos exámenes ocupacionales, sino exámenes físicos, médico general, chequeo general. Es importante que tenga en cuenta esto. Y como se lo dije anteriormente, es sumamente importante que saquemos el espacio para realizar las pausas activas. Esa desconexión o ese espacio que tenemos nosotros para poder ayudar a destensionar nuestro cuerpo o incluso, por qué no decirlo, a fortalecer actividades a través de actividades organizacionales. Si usted es de las personas que manipula carga, como le dije anteriormente, pues una de las cosas que usted debe tener en cuenta o de las cosas que debe tener en cuenta es saber qué peso va a levantar y cuál es el límite establecido para poder levantar el peso. Los segundos, se los había nombrado anteriormente, la utilización de ayudas mecánicas y el levantamiento de equipo. Y de ser posible, y así debe ser, organizar las cargas según su peso, su forma y su agarre. Entonces, las que yo no pueda agarrar, porque la forma puede ser una caja que no tiene agarre, ¿sí? Es difícil, no tiene cómo sostener, pues no la voy a colocar arriba para descargarla, porque tras de que es pesada, la forma de la caja no me va a permitir sostenerla bien y como no tengo buen agarre me puede generar fuera de un trastorno musculoesquelético un accidente laboral. Entonces organícelo según su ambiente de trabajo. Y otra cosa fundamental aquí que es bueno tener en cuenta es que si usted trabaja en una oficina y tiene un archivo, también organícelo conforme al uso del archivo, ¿sí? Si usted tiene que de pronto utilizar cosas que son meramente, digo meramente cuando hablamos de más o menos pesada, organice lo que le quede cerca de la altura de la cintura para que usted los pueda hacer un buen agarre y pueda levantar. ¿Listo? Con relación a los movimientos repetitivos, pues básicamente es eliminar o reducir la fuerza que se aplica, ¿vale? Y allí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de fuerza es cuánto estoy haciendo yo o cuánta fuerza o vitalidad le estoy metiendo a las acciones que estoy haciendo. Entonces este golpe que se realiza con el teclado también necesitamos minimizarlo. De hecho hay veces que a uno le termina doliendo el dedo o ya empezamos a tener un dedo que es mal conocido como dedo de gatillo, que es que el dedo no puede hacer un movimiento suave sino que automáticamente nos baja. Importante tener en cuenta eso, ¿listo? Empezar a tener en cuenta la velocidad con que lo estamos haciendo y el número de repeticiones. Y entonces, si usted se da cuenta que usted está haciendo muchas repeticiones, así como las repeticiones que usted hace del movimiento, así mismo tiene que hacer su pausa y su estiramiento. Importante, y esto es algo fundamental en el trastorno musculoesquelético, es la disponibilidad de tiempo para hacer pausas. ¿Listo? Y estas pausas intercaladas entre cada periodo dedicados a la tarea. Entonces, si usted llega a las 8 de la mañana, si usted tiene mucho movimiento repetitivo, o está muy expuesto a posturas prolongadas, pues simplemente cada hora levántese y hágase su pausa activa, su estiramiento.
No necesita ni siquiera tener un programa para realizar estas pausas activas porque por lo general usted las puede descargar de internet, puede ver infogramas, puede ver flyers donde le dicen cuáles son esas pausas. Entonces, lo importante es que haga las pausas. En algunos momentos acostumbramos a pensar que es tanto trabajo que no tenemos tiempo para realizar pausas, pero la verdad es que literalmente cuando uno se acostumbra o ya vuelve la conducta o un hábito a realizar pausas activas, se van a dar cuenta que no es ninguna sobreesfuerzo o sobrecarga laboral, o se les va a volver una sobrecarga laboral el realizarlas. Entonces es importante. Entonces, si la organización cuenta con un responsable de seguridad y salud en el trabajo o un delegado por parte de la organización para realizar estas funciones, pues este delegado debe cumplir con esta funcionalidad de poder estar motivando a las personas a que realicen las pausas activas, a que tomen el tiempo para hacer una rotación de tareas. Muy bien. Y en cuanto a en cuanto a posturas prolongadas, pues hay que empezar a eliminar o reducir el tiempo que nos demoramos estar sentados o tener la postura prolongada. Suavizar la postura. Recuerde que habíamos hablado y estábamos hablando de inconformidad o una postura inconforme. Si usted está sentado en su silla y usted siente que esta postura para usted es inconforme, pues usted tiene que empezar a organizar su silla. Recuerde que hay unos lineamientos para organizar puestos de trabajo, pero también es cierto que esos lineamientos también tienen que ajustarse a la característica morfológica de su cuerpo. Y básico, como en los movimientos repetitivos, tener periodos de trabajo que usted le permita levantarse y hacer movimientos o hacer lo que se llama una rotación de trabajo, de actividades. Si yo permanezco sentado 3 horas, 2 horas y tengo que ir a hacer algún trabajo en la impresora o recoger documentos, pues aprovecho y no dejo que se me acumulen los documentos en la impresora, sino que me estoy parando para ir a hacer ese movimiento y estamos haciendo una rotación de tareas. ¿Qué más debo tener en cuenta para ir finalizando esta capacitación? Bueno, la disposición del puesto de trabajo, adaptar su puesto de trabajo, adapte su puesto de trabajo. Recuerde, ergonómicamente, la altura de la pantalla, el distanciamiento, la altura del reposabrazos, la altura de la mesa, la distancia que voy a tener el mouse y el teclado, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta, que todas estén sobre la misma línea, no que el teclado abajo o abajo del escritorio y arriba el mouse, no, todo sobre la misma línea. Y entonces así poder hacer una adaptación ergonómica de nuestro puesto de trabajo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Con relación a los equipos, pues los equipos ergonómicos, tener ayudas mecánicas si vamos a hacer manipulación de carga, tener ayudas ergonómicas o elementos ergonómicos como es el reposapiés, como es el reposamuñeca o el pad mouse, como es la pantalla o el monitor a la altura de nuestros ojos. Hay algo que muchas veces ocurre, es que cuando tenemos computador portátil no lo organizamos simplemente porque es portátil, pero también existen unos portacomputadores que esto lo que hace es que podamos tener nuestros computadores a la altura que es. Las tareas, pues básicamente es como empezar a realizar tareas, lo que se llama rotación de tareas. ¿Vale? Haga rotaciones de tareas que le permita a usted hacer una tarea, pero otra que le ayude a descansar los músculos o los miembros superiores o inferiores que usted estaba realizando en el anterior. ¿Listo? Importante para la parte de la alta dirección es planificar trabajo para que la gente no lleve trabajo para su casa. ¿Listo? Recuerde que aquí en Colombia aparece la ley de desconexión laboral. No podemos estar molestando a nuestros trabajadores en su tiempo libre. Y eso es por norma, es por ley. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Y también fomentar la salud musculoesquelética de nuestros trabajadores a través de invitarlos a campañas, realizar trabajos o campañas de seguridad y salud en el trabajo en relación con este tema, realizar pausas activas, grupales. También no solamente son las pausas activas, también podemos trabajar actividades o ejercicios. Podemos hacer una jornada de una rumba terapia, podemos hacer incluso yoga, podemos realizar muchas cosas que nos ayuden a que nuestros trabajadores no se nos vayan a enfermar.
Y es importante que nosotros o ustedes como colaboradores tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes están obligados a participar en las actividades de prevención, ¿sí? Ustedes deben participar. Deben hacer seguimiento a sus estados de salud. Cuando tengan alguna molestia, vaya al médico, pida asesoría. ¿Listo? Repórtelo. No se acostumbre al dolor. Los seres humanos nos acostumbramos al dolor. No, esto se pasa en 3 días, 4 días y se nos pasó, pero luego nos llegó con mayor fuerza, más intensidad, mayor molestia. La inflamación está más fuerte o es un dolor más fuerte, más agudo. Entonces es importante que nosotros también nos cuidemos. Y eso se llama autocuidado. Y aquí hay algo fundamental y es una reflexión final para terminar esta capacitación es, ¿a usted le gusta el sentir dolor? A nosotros nos gusta sentirnos enfermos. Entonces, o usted cree que usted va a estar sano toda la vida. Entonces es importante que nosotros hagamos conciencia de eso, empezar a decir, mire, lo que pasa es que yo mantengo con mala postura, tengo que empezar a organizarlo y empezar a ser consciente, haga conciencia de las actitudes que usted tiene laboralmente. Es que yo no hago pausas activas, sea consciente y empiece a trabajar, copie, haga una agenda, no sé, maneje un horario donde en este lado yo coloco a qué hora voy a hacer las pausas activas y aquí a qué horas voy a, no sé, hacer la rotación de tareas. Pero trabájelo. Todo se vuelve un hábito en el ser humano y así usted se va a dar cuenta que lo que usted dice, no, es que voy a perder 15, 10, 5 minutos de hacer un estiramiento, 5 minutos, 10 minutos en la tarea, usted se va a dar cuenta que eso es de su beneficio, es por su propio beneficio. Y yo no creo que nosotros como trabajadores nos gusta sentir dolor, nos gusta sentir molestia, nos queremos ver enfermos en algún tiempo. Entonces es importante que usted haga conciencia que esta parte de esos trastornos musculoesqueléticos tiene que ver mucho con su autocuidado, con la forma en que usted lleve su vida laboral. Así que no depende solamente de la empresa que tenga un sistema de gestión, no depende solamente de la empresa que realice trabajos o actividades para su bienestar, depende también de usted. Entonces, la invitación es a que nos cuidemos, nos autocuidemos, nos autovaloremos, que nos esforcemos por mejorar y crear conducta o hábitos que sean saludables para nuestra parte laboral. Así que estas son las mejores formas de prevenir enfermedades osteomusculares o trastornos musculoesqueléticos. De antemano les agradezco muchísimo por haber participado en esta capacitación. Muchas gracias, espero que haya sido de gran claridad y que hayamos aprendido no solamente cómo trabajar, cómo evitarlos, sino también de dónde surgen y así poder prevenirlos. Igual que usted sepa qué son trastornos musculoesqueléticos y que usted determine cuáles son los que usted más realiza, o movimientos repetitivos, o posturas prolongadas, o manejo manual de carga. Y así podamos hacer un autocuidado y así poder estar con un excelente bienestar. Muchísimas gracias, Dios me lo bendiga, feliz día. Recuerden, les habló Néstor Raúl Sánchez, líder consultor de la empresa People Trainer y hasta una próxima ocasión. Chao, chao.